En este ejercicio vamos a representar un cubo en el sistema isométrico de Caballera a escala 1/2 y que tenga una arista de 8 centímetros de lado. Y hay otro elemento también en el que vemos que es diferente al cubo que hemos representado en un inicio, y es que, fijaros en la planta, está separada de los ejes X e Y. Es decir, es un cubo que sí que está apoyado en el plano horizontal, pero se separa de los planos verticales. Lo primero que vamos a hacer es ver en el sistema de isométrico de Caballera esa arista de 8 centímetros o 80 milímetros, en qué medida se va a convertir o cuál es la medida que yo tengo que llevar en los ejes. Si me voy a isométrico, tengo que aplicar a los 80 milímetros de la arista la escala 1/2 y el coeficiente de reducción del sistema de isométricos, que es 0,816. Si fuese otra escala, pues otra escala, pero el coeficiente de reducción siempre es el mismo, lo multiplicamos luego por la escala y por la medida real, la medida de cota que nos dan de la pieza. En el dibujo yo tendré que llevar, cuando tenga que dibujar la arista de 80, a 32 milímetros. Y por otro lado veo que la separación del cubo con los planos verticales es de 20 milímetros. Tengo que aplicar lo mismo, la escala, 20 por la escala y por el coeficiente de reducción, que se van a convertir en 8 milímetros. Luego lo vemos cómo lo vamos a dibujar. Y por otro lado, en Caballera, nosotros no tenemos este coeficiente de reducción. Sí que tenemos la escala multiplicado por 0,8, pues ahí vamos a tener el 40 milímetros, es lo que vamos a tener que llevar tanto en el eje X como en el Z. Y sin embargo, en el eje Y tenemos un coeficiente de reducción de 0,6 multiplicado también por la escala, multiplicado por la arista. Esos 40 milímetros pues se van a convertir en unos 24 milímetros, solo para el eje Y. Sería 0,3 por 1/2, 0, o sea, 0,6, 0,3, 3 por 8, 24, sí, 24 milímetros. Entonces, vámonos a ir, como ya tenemos las medidas que vamos a aplicar, lo que vamos a hacer ahora es dibujarnos los ejes en los sistemas. Vamos a hacerlo aquí una vez para que veáis, bueno, pues una manera de una posibilidad para hacerlo. O bien nosotros situamos aquí el eje Z, situamos el origen de coordenadas y fijaros, si yo llevo este ángulo de 60, le coloco de esta manera, ahí vamos a poder tener 60 más 60, los 120. Lo podemos hacer de esta forma. Fijaros que yo lo que haría sería, por un lado, ahí, a ver si me coloco bien. Sitúo la escuadra alineada con el eje Z, desplazo un poco y puedo situar el ángulo de 60 grados ahí donde pueda realmente situar la figura. Y podría hacer lo mismo dando la vuelta. También tenemos otra forma de, alineo, desplazo y coloco el ángulo de 60 grados, fijaros aquí, a partir del origen de coordenadas. Y ahí tenemos situados los ejes, no sé si se habrá visto bien, pero lo he movido, los ejes de isométrico. Otra forma, os lo voy a poner aquí, que tenemos de dibujarlo, es trazar, fijaros, con el compás una medida cualquiera que corte al eje Z, llevar este arco a los dos lados y justo donde corta y al eje Z, ahí, es decir, estoy construyendo los ángulos de 60 a partir de el eje Z. Y 60 más 60, 120, y ahí tengo los ejes X, Y y Z. Bien, una vez que estamos así ya en isométrico, habíamos visto en nuestro croquis que los 20 milímetros se tienen que convertir en 8, con lo cual si nosotros lo que vamos a hacer es colocar aquí los 8 milímetros
y los 32, que es la arista. Entonces, en el eje X mido 32. En el eje Y vuelvo a hacer lo mismo, porque aquí, como es isométrico, y significa igual medida. Y 32, ahí. Vale. Con esto me voy a situar la base del cubo en planta. La posición en el plano horizontal. Ahí me trazo las paralelas al eje X y ahí me voy a trazar las paralelas al eje Y. Y esa es la base del cubo separado de los planos verticales. A partir de las aristas, lo que voy a hacer es trazar, a ver que me da sombra, ahí. Trazar las aristas verticales del cubo. Ahí hay una, estas dos por la simetría de la pieza, ahí me tienen que coincidir con el eje Z. Ahí, me he dibujado una de más. Y ahí. Ahora, sobre estas aristas yo puedo medir directamente los 32 milímetros de la altura, porque en este caso no está separado del plano horizontal. Ahí tendremos los 32. Bueno, con que lo mida en una es suficiente, porque ya solamente tengo que trazarme las paralelas a los ejes. Ahí me vendría a esta de aquí. Y ahí tendría también esta de aquí. Y ya me queda la última. Y este cubo, aunque fijaros, estas aristas queden coincidiendo con el eje Z, en realidad el cubo está separado de los planos verticales. Si ahora los vamos a dibujarlo en caballera, fijaros que para hacer los ejes en caballera es bastante sencillo, porque simplemente coloco la posición de la escuadra de Cartabón para hacer la horizontal, la perpendicular, y por aquí tenemos los 135, los 45 por aquí, que se convierten en 135 del ángulo phi que nos dan. Entonces, ahora nos vamos. En el eje X yo tengo que llevar los 40, porque solamente aplico la escala de reducción. 40, pero como también está separado 20, la escala es un medio, pues 20 se convierten en 10. Más los 40, pues en este caso, bueno, tengo que alargar un poco más el eje X. Con respecto a la altura, solo voy a tomar los 40 porque no está separado del plano horizontal. Y con respecto al eje Y, tendré por un lado los 80, pero también tengo los 20 aplicado a la escala, 1,2, se me quedarían en 10, por 0,6, pues esto se queda en 6 milímetros. Con lo cual, en el eje Y yo tengo que llevar 6 milímetros para separarme. Y 24 milímetros, que es la arista 24, la arista de 8 centímetros. Luego ahora aquí ya trazo las paralelas y voy a situar lo primero la base. En caballera fijaros que es más rápida la ejecución porque puedo estar trabajando rápidamente con la escuadra y Cartabón sin necesidad de hacer muchos movimientos. Aquí levantamos la altura y, claro, había tomado la medida, fijaros, vamos a ver aquí esto, había tomado la medida sobre el eje Z. Entonces, ¿qué hago? Traslado esa medida, la puedo aplicar directamente sobre cada una de las aristas, pero bueno, ya que la había medido ahí y para no mover escuadra y Cartabón, fijaros, aquí también tengo los 40, pero ahora los tengo que desplazar en la dirección del eje Y. Y ahora ya sí, ese será vértice del cubo, este será vértice del cubo y girando por aquí, vértice del cubo. Ya lo único que me quedará será marcar con aristas vistas más fuertes todo lo que se ve, contorno aparente y aristas que se ven, y con aristas discontinuas las que quedan ocultas a la vista
del espectador en esta perspectiva.